Gracias y bienvenido una vez más a Pregúntale al Especialista, este espacio de radio y televisión de Guerrero destinado a hablar y a promover la cultura de la prevención, de la salud y todo lo que tiene que ver con el ámbito de la ciencia, la tecnología, la medicina, enfocados a mantenernos en un estado saludable, en un estado sano. Soy Rodrigo Ferrusca y el día de hoy, como ya lo habíamos dicho y ya lo habíamos anticipado, si usted nos pudo ver y nos acompañó en la primera emisión, está con nosotros el especialista en nutrición clínica, renal y trasplante, el doctor Nelson Narváez Salas. Él es parte del cuerpo médico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo podemos encontrar en la unidad de medicina ambulatoria, de atención médica ambulatoria número 1 en Llano Largo, ¿correcto? Así es. Ya me acordé de Llano Largo, ahí es donde está. Y pues bueno, la famosa UMA, ahí es donde vamos a poder encontrar esta especialidad. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, por permitirnos estar ahí en la agenda. Y pues para platicar de ese tema que ya iniciamos, pero que es importante porque desafortunadamente sigue habiendo una prevalencia en las enfermedades renales crónicas o enfermedades renales, simple y sencillamente. Y parte de esto, lo platicábamos el programa anterior, tiene que ver con la alimentación, bueno, la mala alimentación. ¿Cómo es que llegamos a un problema renal derivado de una mala alimentación? Ok, bueno, pues nuevamente muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí en este espacio. Enfocándonos a la parte renal, me gustaría iniciar por los números, porque es importante saber cómo están los números en nuestro país. Muy bien. ¿Vale? Entonces, hablamos de aproximadamente un 10% de la población de México el día de hoy padece enfermedades renales crónicas. Si nos vamos al número, porque decimos 10%, no se nos hace como mucho, pero son alrededor de 12 millones de personas en nuestro país que el día de hoy están padeciendo de una alteración de tipo renal. Normalmente, más del 50% de estos pacientes van a llegar a morir. O sea, de 12 millones, 6 millones, desafortunadamente el diagnóstico se va a complicar. Sí. Y es que cuando hablamos de enfermedad crónica, es decir, es evolutiva, o sea, correcto, tiende a empeorar, ¿no? Es correcto. Y el problema está en lo siguiente, que normalmente se detecta en una etapa ya avanzada. ¿Por qué? Porque lo decíamos en el programa pasado, carecemos de la cultura de la prevención. Sí. La persona va a atenderse cuando ya se siente muy mal, cuando su presión está muy descontrolada, cuando ya se empieza a ver que se empieza a hinchar de sus pies, que empieza a retener líquidos, cuando ya empieza a tener problemas para poder inclusive respirar, es cuando el paciente dice, creo que ya debo de ir a la consulta médica. Y el problema es que cuando va a la consulta médica ya lo estamos agarrando en una etapa 4 o inclusive en una etapa 5 de lo que es la enfermedad renal crónica. Es importante saber que la enfermedad renal crónica tiene 6 etapas. Las primeras 3, que es la etapa 1, etapa 2 y etapa 3A, son reversibles con tratamiento nutricional. Posteriormente, la 3B, la etapa 4 y la etapa 5 son controlables con tratamiento nutricional y tratamiento médico. Que al día de hoy, si hablamos de tratamiento médico, tenemos muy pocas cosas relativamente que hagan que un riñón pueda recuperar función o pueda detener o pueda frenar el daño. ¿Sale? Normalmente lo que usualmente usamos es algo que se llama alfa-cetonálogos, que son aminoácidos desaminados, que su función es tomar el nitrógeno, que es una toxina para nuestro cuerpo, y convertirlo en un aminoácido funcional para el organismo. Relativamente es lo único que tenemos para atender a los pacientes con alteraciones renales dentro del instituto. Que es como, digamos, como no reemplazar, pero sí sustituir la función del riñón, o sea, en este caso, con este tratamiento. Es como bajarle la carga de trabajo al riñón, digamos. De acuerdo. ¿Sale? Hablamos que normalmente todo ser humano nace con cierto número de nefronas, que son las células que contienen el riñón. ¿Sale? Entonces, se dice que nacemos con 1 millón de nefronas por cada riñón que tenemos. Estamos hablando de 2 millones de nefronas que van a cumplir la función de poder filtrar
todas esas toxinas que entran al cuerpo, ya sea por el alimento o por parte de los líquidos. Y es importante aquí también comentar que no solamente los pacientes que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen obesidad, pueden llegar a presentar alteraciones renales, claro, sino también todas las personas que no tienen un buen consumo de líquidos, que no nos gusta o que no les gusta. Y agua, ¿no? En particular, potable. Sí, porque a lo mejor líquidos va a haber quien dice, no, pues sí, cada fin de semana tomo muchos líquidos, ¿no? Sí, pero correcto. No se trata de Principalmente, hablamos el programa pasado que 80% de nuestro cuerpo está constituido por agua. Claro. Y uno de los órganos que más requiere agua para poder funcionar son los riñones. Yo siempre pongo el ejemplo de un automóvil. Un automóvil está funcional con un combustible, que en este caso es gasolina, pero yo pudiese usar cualquier otro combustible y muy seguramente también el coche iba a funcionar. El problema sería que a determinado tiempo ese motor iba a terminar averiándose. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a funcionar con gasolina. Claro. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Sí, yo puedo a lo mejor consumir algunos otros líquidos, como normalmente sodas, refrescos, aguas de sabor, jugos, café, té, lo que tú quieras. Y el riñón lo va a filtrar, porque esa es su función. Pero si yo lo castigo a mi riñón y no consumo la adecuada cantidad de agua, que por lo menos debe de ser de 2 a 3 litros de agua al día, entonces yo en lugar de bajarle a él el trabajo, se lo estoy aumentando. Claro. Entonces muchas personas van a llegar a la consulta también. ¿Por qué? Porque sufren de litiasis renal. Esta secundaria, ¿qué? A falta de consumo de agua potable. Y ahorita que mencionaba esa parte, pues bueno, venimos de una situación complicada en Acapulco, el paso de Otis, una situación en que de pronto no había agua, no había este líquido vital, y pues de pronto viene también pues los números, ¿no? Que el dengue, algunas enfermedades estomacales, y pues bueno, es recurrir al suero, a los electrolitos, a estas bebidas ionizadas, a estas bebidas rehidratantes. ¿Qué tan conveniente o hasta qué punto es bueno? Porque a lo mejor uno dice, no, pues sabes que es que yo no tomo agua, pero yo mejor me rehidrato, ¿no? Yo puro electrolitos y me mantengo bien. ¿Qué tan bueno es eso? Bueno, hablábamos el programa pasado también, que no es que sean malos, ¿sale? Sino que es para la persona que realmente lo requiere. Claro. Estamos hablando de que es una bebida rehidratante, estamos hablando de una persona que está deshidratada, ¿sale? Que tiene a lo mejor el día de hoy, por todo lo que estamos viviendo, a lo mejor está presentando diarreas, porque a lo mejor tiene dengue el día de hoy, a lo mejor está presentando COVID y requiere de esta parte de rehidratar porque está perdiendo ciertos electrolitos, entre los más comunes, sodio, potasio, fósforo, cloro, magnesio, que cabe señalar que no todas las bebidas rehidratantes van a contener esos electrolitos. La mayoría contiene mayor cantidad de glucosa inclusive que de electrolitos. Y es ahí la parte de la nutrición que tiene que ver también con la educación alimentaria, donde se le enseña al paciente a poder leer el contenido de los alimentos o el contenido de las bebidas que voy a consumir para ver si ese contenido es lo que a mi cuerpo le hace. Claro, porque yo ahorita escucho glucosa, lo primero que se me viene a la mente es azúcar, entonces es diabetes, ¿no? Por ejemplo. O sea, es como que la parte que por estar atendiendo uno se correcto. Complica otra. Normalmente es lo que pasa. Un paciente con diabetes dice, lo que pasa es que me estoy deshidratando, tengo demasiada sed y pues voy y consumo una bebida rehidratante. El problema va a ser que va a impactar inmediatamente sus niveles de glucosa. Ahora hablamos de un paciente con hipertensión, dice, es que me estoy deshidratando. Y a lo mejor no es así, simplemente tiene calor y con agua podría ser más que suficiente, pero toma una bebida rehidratante y por el exceso de sodio que tiene esta bebida, inmediatamente su presión arterial va a aumentar. Entonces es importante saber qué y para quién es recomendable. Y pues cuando escuchamos todo eso, realmente lo fácil que decíamos que pudiera sonar al principio, ¿no? En la primera intervención, en el primer programa que estuvo con nosotros, decíamos, hablar de nutrición suena fácil, pero ya con todo esto, pues cada vez se le empieza a notar, no lo complicado, pero sí lo importante y lo especializado que debe de ser. Hablamos de, pues además de ser nutriólogo clínico,
la especialidad del renal, o sea, es un nutriólogo renal y de trasplante, o sea, hablamos ya de una preparación y una capacitación para poder afrontar problemas graves en este caso de nuestro cuerpo. Mencionábamos números importantes, 12 millones son los que tienen problemas o podemos tener problemas renales, y de esos la mitad va a tener un diagnóstico terminal, un mal pronóstico, sí. Correcto. Pero se puede también trabajar, y era lo que nos mencionaba, con un acompañamiento nutricional adecuado. Sí, es correcto. Ya nosotros nos dedicamos a atender pacientes de etapa 3A, 3B, 4, 5, pacientes que ya están en una terapia sustitutiva de la función renal, diálisis, hemodiálisis, o pacientes que están en protocolo de trasplante o que ya han recibido un trasplante de riñón. Es importante saber que el trasplante de riñón no es así como tan sencillo, porque la gente dice, bueno, total, si mi riñón ya está funcionando 15%, 10%. Que me hagan un trasplante. Sí, pues tuve 9 hijos y a uno de ellos le voy a pedir un riñón que me lo done para que me lo pongan y ya. No es solamente eso es sencillo. Es todo el proceso de preparación que tiene que ver con el post y el antes. ¿Sí? Antes de trasplantarme y después de trasplantarme, es ahí donde está, digamos, todo el éxito de un trasplante renal. Y que me gustaría que pudiéramos platicar un poquito más a detalle de eso, pero vamos a hacer una pausa primero y vamos a regresar para seguir platicando de la importancia o el papel que juega la buena nutrición o una nutrición adecuada, sobre todo cuando hay enfermedades renales y en su caso cuando hay un trasplante de riñón. Es el especialista Nelson Narváez del Instituto Mexicano del Seguro Social, con quien estaremos platicando al regreso de la pausa. Gracias por seguir en la señal de radio y televisión de Guerrero. Si usted nos está sintonizando en este momento, esto es Pregúntale al Especialista. El día de hoy estamos platicando de la nutrición, pero el papel de la nutrición dentro de enfermedades renales y cuando hay un trasplante o cuando se tiene contemplado el trasplante como una opción de tratamiento. Y para ello, el especialista el día de hoy es el doctor Nelson Narváez Salas del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien agradezco el tiempo y que está aquí con nosotros. Ya platicábamos en la primera parte de este programa del trabajo desde la nutrición clínica y sobre todo las complicaciones que puede haber en el riñón en particular derivada de una mala alimentación. Y antes de irnos a la pausa mencionaba pues que no es cosa fácil, no es algo sencillo decir, pues bueno, un trasplante, pues sí, me trasplanto un riñón. Es complicado desde que se piensa hasta que se realiza y lo que viene después. Es correcto, Rodrigo. Normalmente la mayoría de los trasplantes que se hacen en nuestro país son trasplantes cadavéricos, ¿vale? Okay. De algún donador en vida que decidió donar sus órganos. Y bueno, si hablamos de esa línea, estamos hablando de una fila más o menos de 15,000 personas que al día de hoy están esperando un riñón para poder ser trasplantados. Cuando hablamos de esa parte, se torna un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque uno de los, o más bien el tratamiento para poder yo recibir un órgano que no pertenece a mi cuerpo, que no pertenece a mi genética, es supresión total del sistema inmunitario para que mi cuerpo primeramente se pueda adaptar a este órgano. Y es ahí donde la mayoría de los trasplantes son nulos. ¿Por qué? Sí. Porque en el primer mes o los primeros 2 meses después de haber sido trasplantados, resulta que el cuerpo no aceptó este órgano, lo rechazó y entonces ya es un órgano que ya no se puede trasplantar a otro cuerpo. Pero ¿en qué momento llega a ser el trasplante la posible solución al problema o a brindar una mejor calidad de vida, ¿no? Bueno,
A nivel internacional, lo que tiene que ver con la terapia sustitutiva a la función renal, son terapias, digamos, de corto plazo en el que se obtiene un donador. ¿Sale? Lo ideal sería, para que el trasplante sea altamente efectivo, que sea de un donador vivo relacionado. Es decir, hijos, papá, mamá, algún primo, tíos, que parte de la genética va a ir de la mano con aquella persona a la cual se le quiere donar el riñón. Ahora, ¿cuándo se requiere? Normalmente cuando el paciente ya está en diálisis o en hemodiálisis. ¿Para qué? Para que ese transcurso en esa terapia sea pasajero, no dure más de 2-3 años. ¿Vale? Pero normalmente en nuestro país son terapias permanentes, no son terapias pasajeras, porque la cultura del trasplante y la cultura de la donación en nuestro país es muy baja. Sí, es otro tema y otro punto ahí. Es ahí por eso que es mejor trabajar en la prevención. Claro. Porque cuando un ejemplo, si tú fueras mi hermano y yo te pido, ¿sabes qué, Rodrigo? Dóname un riñón, en automático yo te estoy quitando la mitad de tu función renal. Quiere decir que en automático tú pasas a ser un paciente renal, a lo mejor sin tener la culpa que yo tuve, porque yo fui el que no me cuidé y tú sí te cuidaste. Entonces, ¿cómo yo tengo el valor de decirte que tienes un riñón y dámelo a mí? Ahora, si hablamos de un hijo, es lo mismo, ¿vale? Ya el cuidado va a ser para las dos personas. Ahora, es importante saber también que no porque yo tengo un riñón trasplantado significa que puedo hacer todo lo que yo hice anteriormente. Claro. Porque si vuelvo a hacer lo mismo, va a pasar lo que pasó con mis anteriores riñones, y es normalmente lo que sucede, Rodrigo. El paciente se trasplanta, dura 6 meses, 1 año cuidándose, y después de eso abandona el tratamiento o los cuidados nutricionales. ¿Y qué va a pasar con ese riñón? Va a volver a empezar a descender de función. Cabe señalar que los años de función de un riñón trasplantado, de los aproximadamente, son de 8 a 10 años si el paciente se cuida. Pero yo tengo pacientes al día de hoy que ya tienen 40 años de haber sido trasplantados, y por los cuidados que han llevado, ese riñón todavía sigue funcionando de manera adecuada. Y obviamente esos cuidados tienen que ver con la nutrición. Es correcto. Mencionábamos también que, pues bueno, la nutrición, así como cuando uno va a probarse ropa, pues tiene que ser a la medida, ¿no? O sea, no es algo genérico. Pero, digamos, si pudiéramos platicar de algo genérico, de alguna forma, ¿cuál sería como que la dieta a seguir de una persona con enfermedad renal? Ya no digamos ahorita con un trasplante, sino con una enfermedad renal. ¿Qué es lo que tendría que cuidar, además de la hidratación, ¿no? De mantenerse hidratado, tomando agua principalmente? Principalmente es el aporte de proteínas. El aporte de proteínas puede variar desde 0.8 gramos hasta puede bajar a 0.3 gramos de proteína por kilogramo de peso ideal del paciente. Si nos vamos ya a números un poquito más cerrados, estamos hablando que un paciente renal en una etapa 3B, 4, está consumiendo alrededor de 45 a 55 gramos de proteína al día, lo cual el 30% de esos gramos van a ser de proteína de origen animal y el 70% van a ser de proteína de origen vegetal. Y mencionaba que esta relación va con el peso ideal que debería de tener la persona. Es correcto. Que en este caso hablamos, digamos, que dentro de los cuidados y de la atención primaria, ¿cuál sería el peso correcto de una persona adulta, promedio? Bueno, en promedio tiene que ver mucho con la estatura. ¿Vale? Si vamos a hablar de como el hombre ideal que tenemos aquí, o la mujer ideal en México, que sería el hombre que mide 1.70. El hombre que mide 1.70, su peso ideal sería de 68.5 kilogramos, 69 kilogramos. Si eso lo multiplicamos por 0.8, estamos hablando que me va a dar como 55 gramos de proteína. Si hablamos que el 30% de esos 55 son de alimento de origen animal, digamos que le queda para consumir una ración de proteína de origen animal en cada uno de sus alimentos: almuerzo, comida y cena. Y aquí es importante saber a cuánto equivale una ración de proteína de origen animal, porque son 30 gramos. O sea, no es el corte de 120, 140, 210 gramos, no. O sea, no.
Claro que no. Okay. Entonces, es ahí donde viene la parte y el trabajo del nutriólogo. Claro. ¿Por qué? Porque eso te lo puede recomendar muchos profesionales de la salud. Te pueden decir, bueno, es que usted requiere solamente comer 30 gramos de alimento de origen animal en cada comida. ¿Ok? Ahora, explícale al paciente cómo lo tiene que preparar y cómo lo va a combinar para que él pueda llevar desde ese momento hacia adelante y toda su vida, para no seguir evolucionando la enfermedad renal y no se enfade de llevar esa alimentación para que tenga éxito tu tratamiento. Claro. Es ahí el papel del nutriólogo especialista, donde más digamos que tenemos injerencia en los pacientes. Y como bien mencionaba en el programa anterior, a veces uno tiene que fungir de muchas especialidades, ¿no? Y la parte, digamos que la atención o el acompañamiento psicológico incluso tiene mucho que ver con eso, porque estamos hablando de hábitos que se tienen que romper para crear nuevos y de disciplina que se debe de tener. Entonces es importante, ¿no? Y no es un paso cualquiera el hecho de decir, pues necesito o quiero cambiar mis hábitos de alimentación. Sí, es importante tener el conocimiento, por lo menos yo siempre le digo a mis colegas, de cuáles son las etapas del duelo. Porque toda persona cuando pierde algo va a tener un duelo. Y cuando yo pierdo algo que tiene que ver con mi salud, también voy a iniciar un periodo de duelo. Y claro, es importante poder, primero, saber cuáles son las etapas y dos, detectar en qué etapa está nuestro paciente, porque de acuerdo a ello va a ser el ánimo que va a tener para poder llevar una adecuada alimentación. Si lo agarras en la primera etapa, que es la etapa de la negación, pues tú le vas a poder hacer todo un plan de alimentación bonito y decoradito y todo, se lo vas a explicar, pero ¿qué va a pasar? Que el paciente no lo va a llevar a cabo, porque está en la etapa de la negación. Él no quiere nada, él todavía sigue diciendo que está sano. Entonces es ahí donde tiene que entrar nosotros la parte profesional para poder tener esa motivación y ese convencimiento del paciente del por qué es mejor llevar un buen plan de alimentación a seguir con toda la parte que tiene que ver con sus malos hábitos que lo llevaron a desarrollar esta enfermedad. Claro, normalmente cuando hablamos de un plan de alimentación y en el caso, por ejemplo, de pacientes con enfermedades renales, incluso algunos crónicos, algunos terminales, pues lo primero que nos viene a la mente son restricciones, prohibiciones, ¿no? Entonces entra esta negación ya desde ese momento. Pero ¿realmente es así? O sea, ¿sí es una cuestión de restringirse de la alimentación o hay forma de poder compensar todo eso? Sí, hay unos alimentos que se tienen que restringir, principalmente todo lo que tiene que ver con el aporte de carnes rojas. ¿Por qué? Porque estas son las que van a aportar mayor cantidad de toxinas al cuerpo. Pero no quiere decir que no puedo consumir proteína. Tengo la proteína que tiene que ver con las carnes blancas, lo que tiene que ver con el pescado, la clara de huevo, el pollo, queso panela, requesón, algunas vegetales que van a tener también un buen aporte proteico combinado con carbohidratos. Cabe señalar que la alimentación aquí se vuelve más rica en carbohidratos, porque tengo que suprimir todo lo que tiene que ver con el aporte proteico, principalmente proteínas de alto valor biológico que son de origen animal, pero tengo todas las proteínas de origen vegetal. También tengo las frutas que puedo combinar, lo que son las leguminosas que también me puedo apoyar, pero por eso es importante tener siempre los análisis. Siempre es importante, porque aquí ya no solamente veo la función renal, sino veo también cómo están los electrolitos en la sangre, cómo está el potasio, cómo está el fósforo, cómo está el calcio, que son cosas importantes que yo tengo que controlar, cómo está el sodio, ¿vale? ¿Para qué? Para tener mejores resultados todavía con estos pacientes, que realmente, si yo te hablo de mi experiencia y lo que he tenido en estos 4 años ya como especialista renal, es que un buen porcentaje de los pacientes que llevan su plan de alimentación tienen una mejoría de la función renal. Entonces, imagínate tú que es un paciente que te dice, bueno, te llega en una etapa 4, ya casi pasando a una etapa 5, con un 15% de función renal. Si tú con el plan de alimentación y su tratamiento médico logras subir un 5% de función y subirlo a un 20%, ya para ellos es un logro muy bueno, porque ya están asegurando que ya no evolucionaron a una etapa 5, sino que regresaron a estacionarse en una etapa 4
ya los podemos tener muchos años si el paciente se cuida. Inclusive muchos de ellos fallecen, pero no por problemas renales, fallecen por cualquier otra situación. De acuerdo. Y cuando hablamos de los trasplantes, el proceso del acompañamiento de la nutrición en la cuestión renal, pues obviamente va enfocada, pues sí, a tratar de alargar lo más que se pueda el trasplante, pero saber que hay una opción, ¿no? O sea, que hay una alternativa. Y me gustaría, para finalizar, pues el mensaje a los derechohabientes en primera instancia, porque son quienes están pues en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero a quienes no, pues a que se acerquen a un especialista y a que puedan consultar la parte médica en la nutrición. Sí, muy bien. Pues invitar a todos nuestros derechohabientes y también a toda nuestra audiencia el día de hoy a acercarse a un profesional de la nutrición. Uno de los discursos que he escuchado cuando llega el paciente es que el paciente ya sabe lo que el nutriólogo le va a decir, y puede ser que sí lo sepa. El problema no está en el no saber, el problema está en el no hacer. Yo puedo saber muchas cosas, pero si esta no la llevo a la acción, jamás, nunca voy a tener el resultado que estoy buscando. Entonces, las puertas están abiertas, tanto dentro del instituto como fuera del mismo, para que ustedes puedan acudir a primer nivel o a segundo nivel. Si quieren acudir con un servidor, me pueden ver ahí en la UMA el día que ustedes gusten, o lo pueden solicitar a su médico familiar para que los envíe conmigo, y si me quieren ver por fuera, también por ahí van a estar dejando mis datos para que me contacten, ya sea vía telefónica o vía por las redes sociales, y ojalá en un futuro podamos estar nuevamente ahí con ustedes y que esta información que acabamos de dar sea de mucha utilidad para todo lo que nos ven el día de hoy. Pues muchas gracias. Es el especialista en nutrición Nelson Narváez Salas. Lo puede localizar ahí en la UMA, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias por este tiempo, gracias por la experiencia y el conocimiento compartido. Y pues bueno, gracias a usted que nos ha permitido estar con usted. Lo invitamos a que nos siga en las redes sociales y a que esté pendiente de nuestra próxima emisión. A nombre de todos los que hacen posible la producción de este espacio, muchas gracias. Esto fue Pregúntale al Especialista. Hasta la próxima.